La muerte parece ser el final y el gran enemigo. Sentimos que todo esfuerzo es inútil al final de nuestros días. Si la cruz fuera el punto final, todavía estaríamos en nuestros pecados, pero en el tercer día, el Padre puso su sello de aprobación. La resurrección es la certeza legal de que el pago fue suficiente. Hablemos de eso hoy. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hemos llegado al final de nuestra poderosa serie No escatimó su vida. Durante estos 5 episodios hemos analizado con profundidad la soberanía del Padre y la inmensidad del amor de Dios, manifestado en su Hijo, un amor que fue tan completo que no se guardó absolutamente nada para asegurar nuestra redención. El enfoque ha estado en esa generosidad divina al entregar lo más valioso para nuestro rescate. Y hoy, en este episodio final, veremos cómo esa entrega del Hijo recibió el sello de aprobación del cielo. Si la historia terminó con la cruz, es una tragedia. Pero la tumba vacía de Jesús no fue un milagro aislado, fue la validación de que su sacrificio fue suficiente. Descubriremos que su resurrección es la certeza legal que desarma nuestro miedo al final y nos da una esperanza inquebrantable. Si tienes una Biblia, busca Mateo 28, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Mi papá me enseñó a no temer la muerte. Es un legado especial que me dejó. No estoy diciendo que no me preocupe la manera en que voy a morir. Como tú, mi hermano, le pido a Dios que me lleve tranquilo en mi cama a una edad avanzada y preferiblemente mientras duermo. Pero sé que eso está fuera de mi control. Dios es quien determina el cómo y el cuándo, ¿verdad? Sin embargo, lo que mi papá siempre me comunicó fue una confianza inamovible. No debo temer porque la muerte no es el final de mi historia. Para el que cree en Cristo, la muerte ya no es un castigo por el pecado, sino la puerta abierta hacia la gloria de su presencia eterna. Esa certeza me da una paz muy profunda. Mi papá siempre decía, el día feliz ya se acerca. Lo comenzó a decir cuando yo aún era un adolescente, porque tuvo muchos problemas de salud. Así era como él veía su propia partida. Y años después, cuando mis hijos eran pequeños y empezaron a inquietarse con el tema de la muerte, ya fuera la mía o la de ellos, yo siempre me ocupaba de transmitirles esa misma esperanza. Cuando mi padre falleció en agosto del 2024, mi hijo menor me acompañó a verlo. Estaba muy emocional y le costaba dar esos últimos pasos hacia donde reposaba el cuerpo de su abuelo. Recuerdo que le dije, mi hijo, ¿ves? Es como siempre te he dicho, todo está bien. Él ya no está aquí. Ya no sufre. Está con Cristo y eso es mucho, mucho mejor. Está bien. Aquellas palabras lo fortalecieron mucho y a mí también. Ahora, yo sé que no todo el mundo comparte esa confianza, incluso entre aquellos que son creyentes en Cristo. Para muchos, la muerte se siente como un enemigo temible o un muro que hace que todo esfuerzo humano parezca inútil al final. Y mientras más envejecemos, más nos damos cuenta
de que cada día nos queda menos tiempo en esta tierra. Y algunos, a pesar de ser cristianos, viven bajo un constante temor al juicio. Mientras que para los que no creen, el miedo tiene más bien que ver con esa nada que sienten que los persigue. Es un vacío que no pueden llenar y también la idea de que después no haya nada. También eso los llena de temor o frustración. Pero hoy quiero decirte que hay una razón por la cual no tienes que vivir bajo esa sombra. Hay una razón por la cual mi papá podía llamar al día de su muerte el día feliz. Y para entenderlo, no debemos mirar hacia nuestra propia fuerza o nuestra propia fe, sino hacia una tumba vacía en Jerusalén hace 2000 años. Porque la resurrección de Jesús no fue solo un milagro para él, fue la validación de nuestra esperanza. Es más, si la historia terminara el viernes con la cruz y la tumba, el cristianismo sería una tragedia. Pero después del viernes, al tercer día, llegó el domingo y con el amanecer nació nuestra esperanza. Durante estos días hemos visto el costo del sacrificio. Cristo no escatimó su vida. Nadie se la quitó. Él mismo la entregó voluntariamente. Sin embargo, esto no fue un hecho aislado, sino la acción del Dios Trino. Hoy veremos que el Padre, quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, Romanos 8:32, ha puesto su sello de aprobación al levantar a Jesús de entre los muertos. Para entender esta victoria, vamos a volver por un momento a la escena de aquella mañana. Hay detalles en estas historias que son mucho más que meros adornos al texto. Están ahí para mostrarnos algo del carácter de Dios. Primero, vemos la tumba abierta en Mateo 28 del 1 al 7. Escucha. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: Ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se lo he dicho a ustedes. Amén. Es fascinante notar que el ángel no removió la piedra para dejar salir a Jesús. Él ya no estaba allí, sino para que se pudiera entrar y ver el vacío. Fue una invitación divina a ser testigos de que la muerte había perdido su presa. Y luego está el encuentro personal en Juan 20. María Magdalena había llegado al huerto con el corazón roto, buscando un cadáver, ¿verdad? Pero se encuentra con un rey vivo. Escucha la historia. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: Suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Amén. Me fascina cómo María no los reconoce por su apariencia,
sino cuando escucha su voz llamándola por su nombre, María. Hermano, esto es importantísimo. La resurrección no es una teoría abstracta ni una filosofía. Es una persona viva que te conoce y te llama hoy por tu nombre. Y finalmente, vamos a la realidad física que la vemos en Lucas 24 del 38 al 43. Jesús no regresó como un espíritu incorpóreo o un fantasma. Cuando visita a los discípulos por primera vez, mira lo que pasa. Dice así, y él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Y ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Tremendo. Jesús invitó a sus discípulos a tocar sus heridas y luego comió con ellos. Esto es vital. Dios no vino a rescatarnos de nuestra humanidad, sino a redimir nuestra humanidad completa. Sus cicatrices son la prueba de que su sacrificio fue real y su victoria es tangible. Ahora, quizás te preguntes, ¿pero por qué fue necesaria la resurrección? No se me asusten, pero ahora esto se va a poner profundo y doctrinal. El apóstol Pablo contesta esta pregunta en 1 Corintios 15. Aparentemente, algunos entre los corintios decían que no hay resurrección de muertos. En el versículo 17, Pablo es súper tajante. Si Cristo no ha resucitado, todavía están en sus pecados. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque la paga del pecado es la muerte. Desde el principio, en Génesis 2:17, Dios advirtió que la consecuencia de la rebelión sería ¿qué? Muerte. Adán pecó y la muerte entró al mundo. Y por cuanto todos pecamos, todos enfrentamos ese mismo destino, tanto por la herencia de Adán como por nuestra propia desobediencia. Lo que Pablo implica es que si el cuerpo de Jesús siguiera en la tumba, significaría que la muerte, la sentencia del pecado, todavía lo retiene. Pero su resurrección es la prueba de que el pecado fue vencido y la justicia de Dios quedó plenamente satisfecha. Dios no escatimó a su Hijo porque sabía que la inversión de su vida sería eficaz. En otras palabras, Cristo resucitó porque la vida que entregó en sacrificio fue suficiente. La muerte fue destruida por el poder de la vida de Jesús. Nuestros pecados son perdonados no solo porque Cristo murió, sino porque resucitó para demostrar que el pago fue aceptado. Amén. Ahora, sigamos profundizando. En el versículo 20, Pablo nos da otra clave fundamental. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Esto es sumamente importante. En la agricultura, las primicias son el primer brote de la cosecha y su aparición asegura que el resto del campo dará el mismo fruto. Si Dios levantó a la primicia, que es Jesús, levantará también a todos los que durmieron en él. La vida no termina en la tumba. Esto no es una garantía genérica para todo el mundo, dicho sea de paso, sino una promesa específica para los que creen. Resucitaremos porque Cristo resucitó primero. Una vez más, recuerda Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mi hermano, si el Padre no se guardó lo más valioso, tampoco nos negará la vida eterna. La resurrección de Cristo es la promesa firmada de nuestra propia restauración. Ahora, Pablo quiere que entendamos bien el porqué de la resurrección, así que en los versículos 21 y 22 dice lo siguiente. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora mira lo que vemos ahí. Una cuestión
de representación. Al desobedecer a Adán, todos sus descendientes, o sea, nosotros, compartimos su herencia, que es la muerte. Adán es la cabeza, el representante de toda la humanidad, y en él todos pecamos y todos caímos. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Él vino como el último Adán para ser nuestro nuevo representante legal delante de Dios. Pablo dice que en Cristo todos serán vivificados, es decir, recibirán vida. Todos los que están unidos a Cristo por la fe ya no tienen al primer Adán como su cabeza, sino a Jesús. ¿Me sigues? Nosotros, que estamos unidos a Él, también resucitaremos. Su victoria es, por ley, nuestra victoria. Y esto es maravilloso. Significa que la muerte ya no tiene derecho legal sobre ti. Y por eso Pablo exclama con fuerza más adelante en el mismo capítulo: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? La muerte no tendrá la última palabra. La victoria le pertenece a Cristo. A través del poder de su resurrección, Él arrancó el aguijón del sepulcro. El pecado es lo que envenena la muerte, pero Cristo canceló su poder en la cruz. Y como no hay condena, porque Él resucitó, la muerte ya no tiene poder para destruirnos. Ahora, para el creyente, la muerte es solo la puerta de entrada a la gloria. Si estás en Cristo, tu destino ya no está amarrado al fracaso de Adán, sino al triunfo eterno del Señor resucitado. Alaba a Cristo, mi hermano. Ahora, la generosidad del Padre al darnos a su Hijo es lo que desarma nuestro miedo final. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa primero que podemos y debemos testificar del poder de la resurrección de Cristo. Le mostramos al mundo que nuestra esperanza no está en un concepto abstracto, sino en un Dios que no se quedó en la distancia del cielo, sino que descendió para rescatarnos. Un Dios que nos conoce profundamente, que nos llama por nuestro nombre. Segundo, debemos vivir con la certeza de que somos aceptados, porque el sacrificio de Cristo fue aceptado. La resurrección de Jesús es lo que valida nuestra esperanza. No es un deseo piadoso, es un hecho legal y espiritual que garantiza nuestro futuro. Pero sobre todo, el poder de su resurrección nos da una esperanza inquebrantable ante la realidad de la muerte física. Ya no la miramos con desesperación, sino con la certeza de que su victoria es nuestra victoria. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y por esto, mi papá podía hablar del día de su muerte como el día feliz. No era optimismo ciego, era una certeza legal. Él sabía que su representante, Jesús, ya había regresado de la tumba para buscarlo. Hoy, esa misma paz está disponible para ti. Amigo, si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, quiero que escuches con mucha atención. Si el Padre no se guardó nada al entregar a su Hijo, puedes estar seguro de que hoy no te negará su gracia. Deja ya de esconderte en la vergüenza de tus hojas de higuera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Recibe su perdón y la esperanza de vida eterna con gozo. Y entonces luego camina en la libertad de saber que tu Salvador vive. El Padre no se guardó nada para rescatarte y el Hijo no se quedó en la tumba para asegurarte. Hoy puedes vivir con la frente en alto porque el Rey vive. ¿Lo puedes creer? Créelo. Amén. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por la resurrección. Te damos gracias porque es un hecho. Tú resucitaste a Cristo de entre los muertos porque aceptaste su sacrificio y eso es nuestra garantía. Confiamos en eso, Señor. Lo confesamos hoy. Padre, gracias
por salvarnos por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Padre, te pido que nos ayudes a descansar en esa victoria, a proclamarla con gozo y a vivir con paz, sabiendo que aunque tendremos que sufrir en este mundo, aunque vamos a experimentar la muerte física si no regresas primero, tenemos vida porque tenemos a Cristo. Padre, te pido hoy por aquel que me escucha que no ha puesto su fe en Jesús. Concédele hoy fe, arrepentimiento, perdón y vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí, en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.